Mis padres me echaron a la calle a los 18 y me dejaron sin hogar. Ahora que tengo estabilidad, quieren arrebatármela todo de nuevo. Pero esta vez, la justicia actuó rápido. Necesito escribir esto. Realmente lo necesito. No busco validación, ni consejos legales que ya he seguido, ni siquiera quiero que intenten adivinar quiénes somos. Por favor, respeten mi anonimato. Si mis padres están leyendo esto, que sepan que ya no me importan lo más mínimo. Pero prefiero no dar pistas que faciliten que me localicen en la vida real. Tengo 30 años, y según me han contado a medias y por terceros, mi existencia fue un error de cálculo en la vida perfecta que mis padres habían planeado. Ellos querían ser esa pareja moderna, sin ataduras, dedicada exclusivamente a su carrera y a su negocio. Yo fui el accidente que rompía esa estética. Al principio, supongo que intentaron hacer lo correcto. Mi infancia temprana no fue terrible en el sentido físico. Tenía techo y comida. Pero emocionalmente era un fantasma en mi propia casa. Mis padres construyeron un imperio comercial juntos, y ese negocio era su verdadero hijo. Yo era solo una obligación, un accesorio que debían mantener hasta que pudiera valerse por sí mismo. No había abuelos cerca, ni tíos cariñosos. Vivíamos en una burbuja de aislamiento voluntario. Mis cumpleaños eran transacciones económicas. Aquí tienes dinero, cómprate algo, no nos molestes. La Navidad era aún peor. Después de los 10 años, si no hubiera insistido en comprar un árbol artificial que yo mismo pudiera montar, ni siquiera habríamos tenido decoración. Crecí mirando cómo mis padres vestían de negro, bebían vino caro y miraban a la gente por encima del hombro, tratándome a mí con la misma condescendencia fría. Cuando cumplí 16 años, ingenuamente pensé que podría acercarme a ellos. Les pedí trabajar a tiempo parcial en su empresa para aprender y ahorrar. Me rechazaron con una excusa corporativa sobre no haber vacantes, pero el mensaje real era claro: no te queremos cerca. Al cumplir la mayoría de edad, la máscara cayó por completo. Me informaron que, al ser legalmente un adulto, se esperaba que me independizara de inmediato. Aún estaba en la secundaria, trabajaba en un empleo de medio tiempo y no tenía ni un centavo ahorrado para la universidad. No me dieron opciones. Me entregaron un aviso de desalojo formal con 30 días de antelación. No hubo ayuda para la mudanza, ni camión, ni cajas. Tuve que depender de la caridad del padre de un amigo para sacar mis pocas pertenencias. Terminé en un apartamento de mala muerte, trabajando en ventas al público. Era inexperto, ingenuo y, para colmo, caí en las garras de un gerente tóxico que me tenía manía. Me despedían por excusas ridículas. Aunque logramos que Corporativo investigara y despidieran al gerente por robos internos, a mí no me recontrataron. Me consideraron mercancía dañada. Sin ingresos estables, el dinero se evaporó. Perdí el apartamento. Toqué fondo. Terminé viviendo en una carpa en el patio trasero de un conocido en pleno invierno. Mis amigos de la escuela ya estaban en la universidad, viviendo sus vidas, mientras yo luchaba por no congelarme. Mi salvación vino de donde menos lo esperaba. Una vecina de mis padres, al enterarse de mi situación, intervino. Ella presionó a mis progenitores para que me dieran contactos de familiares lejanos. Lo hicieron a regañadientes, probablemente por miedo al juicio social, y me advirtieron que no los molestara más. Contacté a mis abuelos paternos. Para ellos, yo era un mito, el nieto que apenas habían visto siendo bebé. Se sorprendieron, se alegraron, y al conocer la verdad de mi calvario, actuaron de inmediato. Me enviaron un boleto de avión y me acogieron. Mis padres ni siquiera se despidieron en el aeropuerto. Durante una década, el silencio fue absoluto. Mis abuelos, furiosos por el trato que recibí, los desheredaron legalmente. Mis padres, arrogantes como siempre, dijeron que no les importaba porque tenían dinero de sobra. Qué equivocados estaban. Bajo el ala de mis abuelos, reconstruí mi vida. Estudié en una universidad comunitaria, conseguí un título asociado y un trabajo decente gracias a las conexiones de mi abuelo. Con el tiempo, ellos decidieron retirarse a Arizona por la salud de mi abuela y me ofrecieron venderme su casa.
Me la vendieron a un precio simbólico, un tercio de su valor real para ayudarme a asentarme. Compré la casa con gratitud, sabiendo que era mi santuario. Mi trabajo requiere viajes frecuentes, así que pasaba semanas fuera. No tenía mascotas ni pareja, mi vida era tranquila y solitaria, pero estable. Entonces, a finales de 2020, el pasado golpeó mi puerta. Regresé de un viaje de 2 semanas y encontré una furgoneta blanca con el logo del antiguo negocio de mis padres en mi entrada. El corazón se me heló. Habían entrado. No sé cómo, pero estaban dentro. Al entrar, me saludaron con una familiaridad repugnante, como si fueran viejos amigos y no los verdugos que me echaron a la calle. Les exigí que se fueran. Se negaron. Alegaron que, como la casa había sido de sus padres, ellos tenían derecho a estar allí. Les recordé que la casa era mía, que me la habían vendido, pero para ellos esa información era irrelevante. Me encerré en mi habitación y llamé a la policía. La respuesta policial fue frustrante. Mis padres mintieron descaradamente, diciendo que llevaban viviendo allí tiempo suficiente para establecer residencia y que teníamos un acuerdo verbal de alquiler. Mi madre incluso lloró cocodrilo frente a los oficiales. Sin cámaras de seguridad en ese momento y sin testigos, la policía clasificó el caso como un conflicto familiar y me dijo que necesitaba una orden de desalojo judicial. Era 2020. El sistema judicial estaba colapsado por la pandemia. Quedé atrapado en mi propia casa con los mismos people que me habían condenado a la indigencia años atrás. Durante meses vivimos en una tensión insoportable. Supe que su negocio había quebrado, habían vendido casi todo para pagar deudas y solo les quedaba esa furgoneta. Consiguieron trabajos menores, él de repartidor y ella en ventas, pero se negaban a pagar un alquiler justo. Me daban $100 al mes como limosna, diciendo que yo les debía la vida por haberme criado 18 años. Yo les recordé que criar a un hijo es una obligación legal y moral, no un préstamo. Llamé a mis abuelos, quienes intentaron intervenir, pero mis padres fueron tercos, afirmando su derecho a quedarse. Presenté la demanda de desalojo. Fue una batalla legal agotadora. Ellos pelearon cada paso, intentando manipular el sistema, pero no tenían contratos reales. Finalmente, a principios de 2021, el juez falló a mi favor. Tenían 30 días para largarse. La confrontación final fue fría. Les dije que eran unos narcisistas mentirosos y que no les debía nada. Mi padre estaba furioso, pero mi madre lo contuvo. Pasaron el último mes ignorándome o intentando hacerme sentir culpable. Puse un calendario en la sala, tachando los días con marcador rojo. El día final, el 2 de marzo, esperaron hasta el último minuto. Incluso durmieron en el suelo del cuarto de invitados hasta que se cumplieron las 30 días, confiando en que yo cedería. No cedí. Se mudaron a un estudio miserable en la ciudad vecina, un lugar terrible con paredes verdes y alfombras viejas, irónicamente similar a lo que yo sufrí a los 18. Mi madre intentó que me sintiera mal por su nueva vivienda, pero yo permanecí indiferente. No se llevaron ningún mueble. Les permití tomar solo sus pertenencias personales. Mientras subían a la furgoneta, cambié las cerraduras de la puerta principal frente a sus ojos. No hubo palabras, solo el sonido del metal girando y el motor de la furgoneta alejándose. Sentí un alivio inmenso. Pensé que era el final, pero el karma es caprichoso y lento. Hace poco, mis abuelos me informaron que mis padres habían resurgido. Habían iniciado un nuevo negocio, similar al anterior, y parecían estar recuperando su estatus económico. Investigué y, efectivamente, el negocio iba bien, con buenas reseñas. Me llené de resentimiento. ¿Cómo era posible? Habían quebrado. ¿De dónde salió el capital? No era un esquema multinivel, eso no iba con su ego. El negocio era más pequeño, solo ellos dos. Me preocupó el robo de identidad, pero había bloqueado mi crédito y no había actividad inusual. Entonces hice indagaciones con la familia. Del lado paterno, nadie les ayudó. Mis abuelos los tenían vetados y la familia estaba harta de sus manipulaciones. Pero del lado materno la historia era diferente.
Contacté a mi abuela materna, a quien había intentado llamar cuando estaba sin hogar, y me ignoró. Resulta que mi abuelo materno había fallecido 7 meses atrás, dejándole una herencia considerable a mi madre, incluyendo tierras y una casa. Ahí estaba el dinero. Mis padres usaron esa herencia para capitalizar su nuevo negocio, viviendo ahora gratis en la propiedad heredada de mi abuelo materno. Mi abuela materna estaba orgullosa de ellos, ajena o cómplice de su historia. Mis padres llamaron a mis abuelos paternos solo para presumir, para echar sal en la herida de haber sido desheredados. Decidí que no podía quedarme cerca. Empecé a buscar transferencias en mi empresa. Arizona no era opción, pero Texas sí. Vendí la casa de mis abuelos paternos y me mudé a Texas. Antes de irme, instalé un sistema de seguridad con cámaras en toda la propiedad nueva. Fue una decisión instintiva y me salvó la vida. Unos meses después de mi mudanza, regresando de la oficina, encontré la puerta forzada. Estaban dentro otra vez. Esta vez rompieron una ventana para entrar. No habían terminado de bajar sus cosas. Mi padre, al verme, se burló, pensando que podría repetir la estrategia de alegar residencia. Pero esta vez las cámaras lo grabaron todo. Llamé a la policía y gracias a la evidencia videográfica de allanamiento y daños, la respuesta fue inmediata. No hubo conflicto familiar. Los desalojaron en minutos, arrestados por violación de propiedad y daños. Su vehículo fue remolcado. Tuve que ir a la grúa al día siguiente para recuperar mi tranquilidad, pagando la tarifa para que no se quedaran con el coche, solo para asegurar que se fueran de mi vista. Desde entonces, silencio. He recibido una compensación por la ventana rota y nada más. He tomado medidas legales adicionales. He redactado mi testamento dejándoles $1 simbólico a cada uno para que, en el improbable caso de mi fallecimiento, no puedan reclamar nada. Mis abuelos paternos están haciendo lo mismo. Mi abuelo contrató abogados para asegurarse de que mi padre no pueda impugnar su herencia, incluso explorando vías legales sobre la bancarrota anterior. Resulta que hubo irregularidades. Al usar la herencia materna para financiar un negocio mientras tenían deudas de la bancarrota anterior sin declarar adecuadamente, se metieron en problemas legales graves. Un abogado, contactado por mi abuelo, levantó la información. Hubo un juicio. Mis padres perdieron casi todo el dinero de la herencia por multas y embargos por fraude a los acreedores. Mi abuela materna también perdió gran parte de su capital por complicidad. Solo les queda una tierra inservible, lejos de cualquier pueblo, donde probablemente estén viviendo ahora, aislados y sin recursos. Edición 1. Aclaraciones sobre la seguridad y la familia. Veo muchos comentarios preguntando cómo entraron la primera vez. La primera vez, en la casa de mis abuelos, dejé una ventana sin cerrar por descuido. Hicieron una copia de una llave que encontraron en la cocina. Fue un error de novato que no cometeré 2 veces. Ahora tengo cámaras en cada ángulo ciego. Para quienes dicen que debería haberlas temido antes, entiendo el punto, pero mis abuelos vivieron allí décadas sin incidentes. Era un vecindario seguro. Nunca imaginé que mis propios padres se convertirían en delincuentes de guante blanco. Sobre la herencia de mis abuelos paternos, están blindando todo legalmente. Mi abuelo bromea con pagarle a mi padre en monedas de 10 centavos y alguna vez logra tocar algo, pero la realidad es que lo han sacado del testamento casi por completo, dejando solo el mínimo legal para evitar demandas. A mi madre no le toca nada, ya que no es sangre de la familia. Mis abuelos han trabajado con abogados durante el último año para asegurar esto. Nadie recibirá nada hasta que ambos hayan fallecido, y para entonces los documentos serán inatacables. Mis abuelos ya no consideran a mi padre su hijo. Le han dicho a la familia extendida que está muerto para ellos. Edición 2. Sobre el proceso de desalojo y la familia extendida. Cuando no podía desalojarlos rápidamente debido a la lentitud del sistema judicial por la pandemia, decidí contarle a toda la familia lo que estaba pasando. La familia de mi madre no le importó. Están tan rotos como ella, llenos de divorcios y resentimientos. La familia de mi padre, sin embargo, se alineó conmigo. Presentar el desalojo fue la única vía, pero el apoyo moral de mis tíos y primos paternos fue crucial para no sentirme solo. Ellos también han sufrido el narcisismo de mi padre en el pasado. Quemó muchos puentes antes de que yo naciera.
Mis abuelos querían estar en mi vida desde el principio, pero mis padres me aislaron de ellos, probablemente por vergüenza o por control. Si me hubieran enviado a vivir con mis abuelos de niño, mi infancia habría sido feliz. Pero los narcisistas necesitan a alguien a quien menospreciar, y yo era su objetivo conveniente. Actualización 1. Investigando el origen del dinero. Decidí investigar a fondo cómo recuperaron su capital tan rápido. No fue un esquema piramidal, como algunos sugirieron, su ego no se lo permitiría. El nuevo negocio es legítimo en operación, pero el capital inicial fue lo sospechoso. Como mencioné, fue la herencia de mi abuelo materno. Pero hay más. La bancarrota anterior tenía cláusulas de inhibición. Al recibir la herencia y usarla para un nuevo negocio, sin notificar a los acreedores o al tribunal de bancarrota adecuadamente, cometieron fraude. Mi abuelo paterno, con la ayuda de su abogado, denunció esta inconsistencia. Esto desencadenó una investigación federal y estatal. La bancarrota es federal, la herencia es estatal. A veces la información no se cruza a menos que alguien la señale. Ese alguien fue el abogado de mi abuelo. El juicio ya terminó. Mis padres no solo perdieron el dinero, sino que fueron multados severamente. Mi abuela materna también fue penalizada por ayudar a ocultar activos. Es una satisfacción ver cómo la ley, aunque lenta, funciona. No tomen esto como consejo legal, es solo lo que he podido recopilar de las conversaciones con mi abuelo y su asesor. Lo importante es que no hay nada ilegal que yo haya hecho, pero ellos sí cruzaron la línea. Actualización 2. El karma y la mudanza a Texas. Muchos preguntan si creo en el karma. Sí, pero es un karma burocrático y lento. Te odio, karma, por tardar tanto. Pero al final llegó. Me mudé a Texas porque era la única sucursal de mi empresa disponible fuera de mi estado actual. Vendí la casa de mis abuelos. Fue una decisión difícil, pero necesaria para mi seguridad mental. En Texas, la ley de propiedad es más estricta con los ocupas ilegales, y eso se notó cuando llamé a la policía la segunda vez. La diferencia fue abismal. La primera vez, la policía se lavó las manos. La segunda vez, con las cámaras y la evidencia de la ventana rota, actuaron de inmediato. Los arrestaron por allanamiento de morada, no solo por ocupación ilegal. Estuvieron detenidos 2 días. Cuando fueron a recoger su vehículo remolcado, se veían derrotados. No he sabido de ellos en meses. Sospecho que están viviendo con mi abuela materna, en la propiedad que les queda, esa tierra alejada de la civilización. Me da igual, ya no son mi problema. He tomado precauciones extremas. Casi no uso redes sociales. No hay fotos de mi nueva casa en ningún lado. Mi dirección es un secreto guardado bajo llave. Si necesitan ayuda cuando sean viejos, recibirán exactamente lo que me dieron a mí. Nada. Para mí, están muertos. El lado paterno de la familia comparte este sentimiento. Si algún día tengo hijos, mi única misión será asegurarme de que nunca se sientan como me sentí yo. Un accidente, una carga, un error. Ningún niño merece crecer creyendo que no es deseado. Edición final. Reflexiones sobre el futuro. Si no hubiera podido mudarme, habría solicitado una orden de alejamiento permanente. Pero la distancia física es la mejor barrera. Texas me da una nueva vida. Mis abuelos paternos planean visitarme pronto, y eso me llena de alegría. Ellos son mis verdaderos padres en todo sentido que importa. En cuanto a mis progenitores biológicos, han quedado reducidos a lo que siempre temieron, irrelevantes y sin poder. Perdieron su estatus, su dinero y su único hijo. A los que preguntan si temo que intenten algo más, estoy preparado. Mi testamento está hecho. Mis cámaras están activas. Mi crédito está congelado. No hay resquicios por donde entrar. La lección que me llevo es dura. La sangre no hace familia. Las acciones, sí. Y a veces, la justicia necesita un empujón legal y mucha paciencia. Gracias a todos por leer mi desahogo. Leer sus comentarios me ha ayudado a validar que no estoy loco, que lo que viví fue abuso y que mi reacción fue de supervivencia. Cierro este capítulo aquí. Mis padres pueden vivir en su tierra baldía, lejos de todo, mientras yo construyo un hogar donde el amor no es una transacción económica.
Sé que algunos dirán que debería perdonar. El perdón es para quien lo pide y se arrepiente. Ellos no han mostrado arrepentimiento, solo rabia por haber perdido el control sobre mí. Así que no hay perdón, solo indiferencia. Y la indiferencia es el muro más alto que puedo construir. Que el karma termine de hacer su trabajo con ellos, que yo ya hice el mío conmigo mismo. Fin de la transmisión.